Hola a todos. En esta videoclase estudiaremos las características del movimiento parabólico, los movimientos que componen este fenómeno y deduciremos las ecuaciones para solucionar problemas de cuerpos con trayectoria parabólica. En pantalla ven el contenido de este video: características del movimiento parabólico, ecuaciones del movimiento parabólico y 3 ejercicios muy comunes sobre este tipo de fenómeno. Para abordar las dos primeras partes de nuestro contenido, usaremos el software Aula Copérnica, movimiento parabólico. En él haremos algunas demostraciones simuladas del movimiento parabólico, las características de este movimiento, qué movimientos componen este fenómeno y sacaremos las ecuaciones que usaremos para solucionar problemas de este tipo. Observemos este cañón, el de la izquierda. Lanza un cuerpo hacia arriba. Conocemos sus características. El cuerpo sube gracias a una velocidad inicial y lo hace totalmente vertical. Por efecto gravitatorio, se desacelera hasta llegar a velocidad cero en el punto más alto y vuelve a caer, consumiendo el mismo tiempo que consumió cuando subió. Ahora observemos el cañón que está a la derecha. Proporcionemos una velocidad constante al cañón del lado, hacia la derecha. Resulta tener una trayectoria parabólica. Por lo tanto, el movimiento parabólico resulta ser un lanzamiento vertical que se mueve con velocidad constante horizontalmente. Para un ejemplo, piense en una persona lanzando una manzana hacia arriba en un bus. Y ese bus está en reposo. Verá un lanzamiento vertical. Ahora, si el bus se mueve con velocidad constante y la persona lanza la manzana hacia arriba, usted verá un movimiento parabólico. Todo depende del sistema de referencia del observador. El ejemplo más común en la realidad de un movimiento parabólico es un cañón lanzando una bala o un cuerpo con cierto ángulo de inclinación. El ejemplo más común del lanzamiento parabólico en la realidad es un cañón lanzando una bala o un cuerpo a cierta velocidad con cierto ángulo. Un cañón que lanza un cuerpo con cierto grado de elevación en un espacio sin gravedad, este cuerpo seguirá moviéndose de forma rectilínea y uniforme, como lo vemos acá. En un espacio con gravedad, dicho campo atrae el cuerpo hacia el centro del planeta. Esta atracción causa en el cuerpo una trayectoria parabólica. Abordemos ahora las características de un movimiento parabólico durante su trayectoria. Como se puede observar, el cuerpo alcanza una altura máxima justo en la mitad del trayecto. Esa trayectoria es totalmente simétrica. En ese punto, ha consumido cierto tiempo que llamaremos tiempo de subida, porque es el tiempo en que alcanza el punto más alto, es decir, el tiempo en que el cuerpo sube. Cuando el cuerpo cae al suelo, al punto más bajo, horizontalmente, igual al punto donde salió el cuerpo, este alcanza una distancia o alcance horizontal, que llamaremos alcance horizontal X. Algunos textos los llaman D, otros D sub X. Y desde que inició hasta dicho punto, ha consumido un tiempo que llamaremos tiempo de vuelo. Podríamos afirmar en este momento que el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. Estas características de altura máxima h, tiempo de subida t sub s, tiempo de vuelo total t sub v y alcance horizontal x o d sub x
serán tenidos en cuenta junto al ángulo de elevación y la velocidad inicial con que se lanzó el cuerpo para definir las ecuaciones de movimiento parabólico. Siguiendo con la característica del movimiento parabólico, estudiemos ahora las velocidades. Hay una velocidad inicial que llamaremos v sub 0 o simplemente v, y esta velocidad es la velocidad proporcionada por el cañón a la esfera. Con un ángulo de elevación, el cuerpo tendrá una trayectoria parabólica debido al campo gravitatorio, como lo hemos visto en las anteriores animaciones. Como la velocidad es vectorial, esta velocidad con cierto ángulo de elevación podemos tener algo que llamamos componentes de la velocidad. Entonces podríamos tener esta velocidad sub 0 como una componente en X y una componente en Y. Recordemos que el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Entonces podemos hacer el análisis en cada una de las dimensiones que ya conocemos, tanto X como Y. En ese momento nos interesa la velocidad y sus componentes. Entonces, aislemos el diagrama de velocidades con el ángulo de elevación de la velocidad inicial. Ese componente o ese vector de velocidad en Y es igual a este vector que está acá. Es una copia, por decirlo así. Y podemos ver que el vector velocidad inicial, velocidad en X y velocidad en Y junto con el ángulo forma un triángulo rectángulo que estudiaremos aquí de forma geométrica. Entonces, ¿qué tenemos en ese triángulo? Tenemos que para este triángulo rectángulo la hipotenusa es la velocidad inicial, un cateto que está junto a este ángulo, es decir, el cateto adyacente, será la velocidad en X y el cateto opuesto será la velocidad en Y. Conocemos las razones trigonométricas y sabemos que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Como anteriormente habíamos dicho, la hipotenusa viene siendo la velocidad inicial. La velocidad en X viene siendo el cateto adyacente a este ángulo y la velocidad en Y viene siendo el cateto opuesto a este ángulo. Por lo tanto, podemos hacer una sustitución en estas expresiones. Seno del ángulo entonces quedará como velocidad en Y entre velocidad inicial y coseno del ángulo velocidad en X entre velocidad inicial. Necesitamos conocer una expresión que nos permita calcular la velocidad en Y y la velocidad en X, es decir, que esta velocidad inicial que está dividiendo pasará a multiplicar igualmente esta, y así entonces tenemos una expresión final para la velocidad en X y la velocidad en Y como velocidad en Y igual a velocidad inicial por seno del ángulo y velocidad en X igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Aquí ya hemos conocido o podríamos conocer matemáticamente en cantidad el valor de las componentes de la velocidad inicial, que siempre van a ser menores a la velocidad inicial. Ahora estudiemos los movimientos independientes. Los invito a que estén muy atentos al eje X en este diagrama. Cuando inicie la animación, una proyección de este cuerpo se va a mover únicamente en el eje X proyectada por la esfera que se va a mover parabólicamente. La pregunta es, ¿qué tipo de movimiento podemos ver en el eje X? Espero que su análisis complete lo que nos hace falta para interpretar y deducir las ecuaciones. Ahora, observemos el eje Y. Analicemos qué tipo de movimiento observamos en el eje Y como proyección del cuerpo que se mueve parabólicamente. La idea es observar el primer movimiento,
que es hasta que alcanza la altura máxima. Observemos de nuevo. Analizando estos dos movimientos podemos concluir que en el eje X hay un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, el movimiento rectilíneo uniforme, su ecuación es distancia igual a velocidad por tiempo. Y en el eje Y hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que más naturalmente es un lanzamiento vertical hasta la altura máxima. Y la ecuación de lanzamiento vertical es distancia igual a menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo. Este es el análisis que se le da por separado a cada uno de los ejes para así articular las ecuaciones. Pasemos ahora a analizar cuáles serían las ecuaciones propias adaptadas a este tipo de fenómeno. Anteriormente habíamos dicho que en el eje Y la ecuación era distancia igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo, ya que se debía a un lanzamiento vertical. Entonces, vemos que el lanzamiento vertical es hasta la mitad de la trayectoria parabólica, es decir, que alcanza una altura h. Es decir, que podemos cambiar este término por h igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo. Y en este punto, donde alcanza la altura máxima h que hemos descrito acá, consume un tiempo t sub s o tiempo de subida. Quiere decir que este tiempo en realidad lo podríamos conocer como tiempo de subida, y la velocidad necesaria para llegar a ese punto donde su altura es máxima es la velocidad en y, es decir, la descomposición de la velocidad de y, que la tenemos aquí, y entonces esta velocidad inicial será en realidad velocidad en y, es decir, que esa que tenemos aquí es la ecuación para conocer la altura que alcanza o la altura máxima que alcanza un cuerpo cuando se mueve parabólicamente. Como este movimiento en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sabemos que la aceleración en un tipo de movimiento es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Pero aquí conocemos la aceleración como la aceleración de la gravedad, el tiempo como tiempo de subida y la velocidad final cuando llega al punto más alto, que es cero, es decir, que esta velocidad sería cero. Por lo tanto, la gravedad es igual a menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y sabemos en este caso que si el movimiento o la velocidad va hacia arriba, la gravedad iría hacia abajo, es decir, que es contraria al movimiento. Entonces, para despejar tiempo, tenemos que tiempo es igual a menos velocidad inicial entre menos gravedad. Menos por menos es más, entonces tiempo es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. ¿Cuál velocidad inicial? La velocidad en y que ya conocemos. Entonces tenemos una ecuación para encontrar el tiempo de subida para desarrollar nuestros ejercicios. Es decir, que tenemos ya dos ecuaciones que hemos sacado en este momento. La ecuación de altura, la ecuación de tiempo de subida, que es el tiempo hasta acá, y las que sacamos anteriormente, la velocidad en x y la velocidad en y. Ahora analicemos el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Como habíamos dicho, el tiempo de subida es el tiempo que consume hasta acá, y como la trayectoria es simétrica, el tiempo de vuelo lo habíamos definido como el doble del tiempo de subida. Es decir, que tenemos una ecuación nueva para saber cuál es el tiempo total en que el cuerpo hace un movimiento parabólico. La distancia entonces es distancia igual a la velocidad por el tiempo. Él alcanza una distancia horizontal x, que a veces llaman d sub x o simplemente x igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad con la que está animado en el eje X la conocimos como la velocidad en X,
y es una velocidad constante, el tiempo en el que tarda en hacer toda la trayectoria es un tiempo de vuelo, y entonces de esa forma conoceríamos la ecuación para determinar el alcance horizontal cuando vayamos a hacer nuestros ejercicios de movimiento parabólico. Iniciemos con nuestro primer ejercicio planteado desde el principio. Aquí tenemos todas las ecuaciones que hemos sacado anteriormente: velocidad en X, velocidad en Y, tiempo de subida, tiempo de vuelo, altura máxima, distancia horizontal o alcance horizontal. Un cuerpo es lanzado por un cañón con un ángulo de elevación de 30 grados, con una velocidad de 50 metros entre segundo. ¿Cuál será el valor de la altura máxima y la distancia horizontal que alcanza dicho cuerpo? El planteamiento de este tipo de ejercicios siempre lo realizo con un diagrama y les aconsejo que lo hagan así. El diagrama entonces quedará así. Aquí tenemos entonces nuestro diagrama de forma general. Según los datos que nos da el ejercicio, entonces el planteamiento queda así. Los únicos datos que nos proporciona el enunciado es el ángulo de 30 grados y la velocidad inicial de 50 metros entre segundo. Podemos proceder a calcular la velocidad en X, que quedaría planteada de la siguiente forma. Velocidad en X es igual a la velocidad 50 metros entre segundo por el coseno de 30 grados, y esa velocidad inicial entonces quedaría así: 43,3 metros entre segundo. Y la velocidad en Y, según la ecuación, quedará planteada así: velocidad en Y igual a 25 metros entre segundo. Nos preguntan cuál será el valor de la altura máxima y la distancia horizontal. Hemos usado esta ecuación y esta ecuación. Nos preguntan por la altura máxima y el alcance horizontal. Para la altura máxima entonces debo conocer la gravedad, sé cuál es, el tiempo de subida no lo conozco, la velocidad en Y la conozco y el tiempo de subida no lo conozco. Es decir, que de esta ecuación no conozco una y dos características. Esta es la que debo hallar. Debo entonces primero conocer cuál es el tiempo de subida. El tiempo en que sube el cuerpo al punto más alto está aquí. Velocidad en Y, 25 metros entre segundo, entre la gravedad, que para el estudio en la educación media en Colombia es 10 metros entre segundo al cuadrado. Igual, 25 entre 10 es 2,5 y las unidades quedarían en segundos. Es decir, que el tiempo en que sube el cuerpo será 2,5 segundos. Y aquí tenemos entonces otra característica encontrada. El tiempo en que llega aquí es de 2,5 segundos. De esa forma entonces puedo conocer la altura máxima. La altura máxima entonces queda así: menos 0,5 o un medio por la gravedad, 10 metros entre segundo al cuadrado, por el tiempo de subida al cuadrado, 2,5 al cuadrado, más la velocidad en Y, que son 25 metros entre segundo, por el tiempo de subida, que son 2,5 segundos. Entonces el resultado quedará así: la altura total que alcanza este cuerpo es de 31,25 metros aproximadamente. Hemos cumplido con la primera parte de la pregunta: ¿cuál será el valor de la altura máxima? Y ahora preguntan: ¿y la distancia horizontal que alcanza dicho cuerpo? Para encontrar la distancia horizontal necesito la velocidad en X, que la conozco, y el tiempo de vuelo, que lo desconozco. Entonces el tiempo de vuelo sabemos que es 2 veces el tiempo de subida. 2 por 2,5 segundos. Entonces el tiempo de vuelo en este caso será 5 segundos. Ahora sí puedo plantear la ecuación. Distancia horizontal t sub x, o x, es igual a la velocidad en X, que son 43,3 metros entre segundo, por el tiempo de vuelo, que son 5 segundos. Entonces, como resultado tenemos que el alcance horizontal es de 216,5 metros.
Hemos entonces acabado este ejercicio calculando la altura máxima, la distancia horizontal y usando las demás ecuaciones de movimiento parabólico. En nuestro segundo ejercicio planteado al inicio del video dice: una persona lanza un cuerpo con un ángulo de 18 grados y cae a 18 metros de distancia horizontal. ¿Cuál fue la velocidad con la que fue disparado el cuerpo? Entonces realicemos nuestro planteamiento con el diagrama. Quedará así. Los únicos datos que nos proporciona el ejercicio es el ángulo es de 18 grados y la distancia horizontal es de 18 metros, muy diferente al ejercicio anterior, y nos piden calcular cuál es la velocidad con la que salió disparado ese cuerpo o la velocidad con la que la persona lanzó dicho cuerpo. Entonces tenemos relacionado la distancia horizontal y el ángulo. Planteemos las ecuaciones. Entonces, distancia horizontal es igual a la velocidad en x por el tiempo de vuelo. Lo único que tengo es la distancia horizontal, no conozco ni la velocidad en x ni el tiempo de vuelo. Tampoco tengo otros datos para conocer el tiempo de vuelo porque no conozco la velocidad en y. Entonces, podemos aquí sustituir la velocidad en x primero, que la tenemos acá. Entonces quedará distancia horizontal será igual a la velocidad en x, que si sustituimos será velocidad inicial por el coseno del ángulo, que sí lo conocemos, por el tiempo de vuelo. Ahora miremos a qué es igual el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Es decir, que puedo sustituir tiempo de vuelo por 2 veces el tiempo de subida. Aún no conozco la velocidad inicial, el ángulo sí y el tiempo de subida tampoco lo conozco. Entonces en este caso puedo decir que distancia horizontal es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 por el tiempo de subida, pero conozco el tiempo de subida y podría decir entonces que es la velocidad en y entre la gravedad. Ordenando esta ecuación, entonces podríamos tener distancia horizontal igual a 2 veces la velocidad inicial por el coseno del ángulo por la velocidad en y, todo esto entre la gravedad. Aún desconozco la velocidad en y, entonces voy viendo que conozco la distancia horizontal, eso es lo que debo hallar. Conozco el ángulo, no conozco la velocidad en y y sí conozco la gravedad. Me hace falta hacer un arreglo para conocer la velocidad en y. Y sé que la velocidad en y está aquí, igual como hicimos con la velocidad en x. Quiere decir que el alcance horizontal es igual a 2 veces la velocidad inicial por el coseno del ángulo por velocidad en y velocidad en y es velocidad inicial por el seno del ángulo, todo entre la gravedad. Tenemos aquí dos términos semejantes que se están multiplicando. Entonces la distancia horizontal es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial por velocidad inicial al cuadrado, por seno del ángulo, por coseno del ángulo, y todo esto entre la gravedad. Entonces, fijémonos qué conocemos. Conocemos distancia horizontal, que es 18. Esto es lo que nos están pidiendo. El 2 es una constante. Conozco este ángulo que es 18, este ángulo que es 18 y la gravedad que es 10. De esta forma puedo entonces despejar la incógnita que necesito, que es velocidad inicial. Para eso entonces me doy cuenta que el 2, el seno del ángulo y el coseno del ángulo están multiplicando, por lo tanto deben pasar a dividir. Quiere decir que esto es distancia horizontal entre 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo.
y esta gravedad está dividiendo a la incógnita que debemos despejar, por lo tanto pasará a multiplicar, puedo ponerla aquí, y esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y para quitar esta potencia, entonces usemos la raíz cuadrada a ambos lados, raíz cuadrada, para poder cancelar ese cuadrado. Entonces la ecuación final que tenemos es velocidad inicial igual a la raíz cuadrada de la gravedad por la distancia horizontal, no vayan a confundir eso con un diferencial, entre 2 seno del ángulo por coseno del ángulo, todo esto entre la raíz cuadrada. Planteando este resultado en una calculadora, entonces vamos a tener lo siguiente: raíz cuadrada de la gravedad, que es 10, por la distancia horizontal, que en este caso es 18 metros, entre 2 por seno de 18 grados por coseno de 18 grados, y eso da un resultado de 17,49. Quiere decir que el cuerpo fue lanzado con una velocidad de 17,49 metros entre segundo por la persona que lo lanzó. Fíjense entonces cómo vamos descubriendo unas nuevas ecuaciones a partir de las ecuaciones que ya hemos hecho o sacado. Por ejemplo, esta es una ecuación diferente para conocer la distancia horizontal. Esta es una ecuación diferente para conocer la velocidad inicial, y de aquí podríamos despejar muchas para conocer el ángulo o la gravedad en caso tal que nos estén pidiendo calcular la gravedad de un cuerpo celeste o de un movimiento parabólico en otra parte que no sea el planeta Tierra. Para nuestro tercer ejercicio, un bateador golpea una pelota con un ángulo de 35 grados y es recogida 6 segundos más tarde. ¿Con qué velocidad salió la pelota? Fijémonos entonces que este ejercicio nos pregunta lo mismo que el anterior: ¿con qué velocidad salió la pelota? Pero los datos ya no son los mismos. Planteemos entonces el ejercicio. Los únicos datos que nos proporciona el enunciado es el ángulo igual a 35 grados y el tiempo de vuelo igual a 6 segundos, porque dice que es recogida 6 segundos más tarde. Iniciemos por ahí, como hicimos con el anterior. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Entonces siempre trabajemos las ecuaciones y a lo último hacemos sustituciones y encontramos resultados. ¿Qué es el tiempo de subida entonces? El tiempo de subida podemos sustituirlo con esta ecuación. Quiere decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, y el tiempo de subida es la velocidad en y entre la gravedad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tratando de involucrar el ángulo que se encuentra en la velocidad en x o en la velocidad en y. Para este caso, en la velocidad en y. Entonces, este tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad en y, pero la velocidad en y sabemos que es la velocidad inicial por el seno de dicho ángulo entre la gravedad. Nos están preguntando la velocidad inicial, pero primero analicemos la ecuación. Conozco tiempo de vuelo, sí, 6 segundos, el 2 una constante, la velocidad inicial es la incógnita, el ángulo es 35 y la gravedad es 10. Y nuestra incógnita como tal es esta velocidad inicial. Entonces, despejemos la velocidad inicial. Escribamos que velocidad inicial es igual a la gravedad está dividiendo a la incógnita, entonces pasa a multiplicar gravedad por tiempo de vuelo entre el 2 está multiplicando, pasará a dividir, y el seno del ángulo está multiplicando, pasará dividir. Entonces tenemos que la velocidad inicial
ya la tenemos despejada, ahora sí podemos sustituir los valores. Voy a sustituirlos sin las unidades porque sabemos que la velocidad inicial entonces da metros entre segundo. Gravedad, que son 10 metros entre segundo, por tiempo de vuelo, que son 6 segundos, todo entre 2 por el seno del ángulo, y el ángulo es de 35 grados. Planteémosla entonces en la calculadora. (10 por 6 entre 2 por seno de 35 grados. Esto es igual a 52,3 metros entre segundo. Velocidad inicial es igual a 52,3 metros entre segundo. Entonces aquí hemos hecho la deducción de otra ecuación para calcular, por ejemplo, velocidad inicial y, si se da el caso, tiempo de vuelo o el ángulo como tal. Hemos hecho entonces aquí 3 ejercicios diferentes con la misma teoría usando algunas ecuaciones. Hasta aquí nuestro video de movimiento parabólico, donde abordamos las características, la deducción de las ecuaciones y 3 ejercicios diferentes sobre el movimiento parabólico. Este video fue elaborado y subido gracias a una suscriptora que pidió hacer el video, debido a que el movimiento semiparabólico le interesó, y entonces está el planteamiento de este. Ustedes también pueden opinar en los comentarios y decirme qué tema les interesa de física y matemáticas. No olviden suscribirse, dar clic en la campana de notificaciones y nos vemos en una próxima entrega.